Kraken aún no había regresado. No era habitual que el elfo se ausentara más de la hora que normalmente pasaba en Grimmauld Place, y el momento para un viaje más largo no podía ser peor. Pero Kraken no se quedaría lejos si no fuera importante, y no tenían tiempo para esperar a que regresara. Ari se alejó a regañadientes de la habitación destinada para la teletransportación de los elfos domésticos y regresó a donde esperaba su fuerza de asalto reunida. Nadie habló. Todos sus planes ya habían sido repasados muchas veces antes. Él se colocó en posición y esperó la señal para teletransportarse. El mundo dio vueltas cuando se aparecieron en el lugar que les habían indicado sus exploradores. Ari llevaba consigo la mano de Ruby. Habrían hecho bastante ruido cuando aparecieron, chasquidos, crujidos y gemidos, si no fuera por los hechizos de amortiguación de sonido que ya habían aplicado en el claro boscoso esos mismos exploradores. Los colores se volvieron más nítidos. El verde de los árboles y el violeta de las rocas y el suelo, luces marrones parpadeando entre la vegetación. El aire era frío en su rostro, apenas por encima del frío. Justo después del anochecer y justo antes de la salida de la luna. Escuchó los sonidos de los hombres lobo desvistiéndose, pequeñas risas y gruñidos de diversión entre los luchadores, y siseos de reprimenda por parte de los exploradores pidiendo silencio. Amuletos que amortiguan el sonido, no los que lo insonorizan, idiotas. Todo de buen humor, con toda la camaradería de hombres y mujeres acostumbrados a luchar juntos. Con qué rapidez se habían convertido en una unidad en la semana que les habían dado. Se hizo un silencio más profundo. Ari vio que el lobo marrón de sus patrones vacilaba y cambiaba, una hermosa transformación de algo más que humano en algo menos que lobo. Entonces gritaron, gritos roncos de dolor insoportable. Gritos silenciosos que nunca hubiera creído posibles de una persona, una agonía comprimida a la fuerza en exhalaciones de aire más que de voz. El olor en el claro cambió, el espacio se hizo más pequeño con la masa de hombres lobo en su estado alterado. Los vampiros silbaron en señal de agradecimiento por algo que él no podía ver como ellos lo veían. Ari abrió los ojos que había cerrado y comenzó a caminar. Delante, los exploradores iban al frente, deteniéndose a menudo para hacer magia con sus varitas, comprobando una y otra vez. Media hora y luego una hora de caminata cuidadosa entre árboles y matorrales. Entonces vio las barreras, brillando doradas sobre los árboles verdes en el cielo negro infinito. Cuando llegaron al límite, los exploradores se reunieron con sus grupos asignados. Hicieron una pausa como unidad, con las respiraciones profundas y pesadas de los hombres lobo, claras y lobunas, mientras probaban el viento con sus sentidos superiores. Ari se tomó un largo momento para poner a prueba su determinación frente a su propio objetivo, para considerar el resultado de lo que estaba a punto de hacer y su inevitable conclusión. Entonces levantó una mano verde-negra hacia las barreras y abrió un agujero irregular en la tela de su estructura. Las hebras doradas se rompieron como hilos cortados y cayeron, desenredándose y doblándose sobre sí mismas con un crujido de poder. En algún lugar, alguien ahora sabía que vendrían. Los lobos alzaron sus hocicos y aullaron con alegre júbilo. Como uno solo, se lanzaron hacia adelante con todos sus múltiples colores, una fuerza desatada deliberadamente por primera vez en sus vidas. Detrás de ellos, los vampiros se movían aún más rápido, con almas negras como el carbón como fuego parpadeante a sus espaldas. Brennan apretó su brazo con manos de zafiro, y caminaron hacia adelante mientras los demás reducían la velocidad, sus saltos al correr eran como un movimiento en baja gravedad, lentos y elegantes. Fue un poder crudo contra su piel mientras el vampiro trabajaba su manipulación de una manera que Ari aún no había presenciado, no ralentizando a los demás sino acelerándose a sí mismo y a otro con él. El edificio de piedra violeta se alzaba frente a nosotros, una arquitectura bellamente diseñada enclavada entre jardines podados sin piedad. Jardines que prosperaron con una firma mágica marrón que se mantenía apartada de su vida verde normal. El tiempo volvió a ser el mismo, mientras las enredaderas surgían del suelo para envolver las patas de los lobos y hacer que los hombres lobo cayeran al suelo. Un instante después, esas enredaderas se derrumbaron en el agua ante el pensamiento de Ari y volvieron a avanzar. Los arbustos desplegaban ramas de zarzas y espinas, y la hierba se erizaba y se erizaba bajo sus botas. Se oyeron gritos desde el frente, aparecieron almas y la batalla comenzó tan fluidamente como cualquier tormenta que hubiera presenciado antes prepararse y llover sobre el suelo. Los hechizos se gritaban desde ambos lados. Los colores se intercambiaban como si dos compañeros de baile se pasaran bastones por el aire en oleadas de poder. La desesperación era casi un olor en el aire. No intervino.
Se concentró en los jardines y en hacer que ardieran, junto con todas las trampas que contenían. Escuchó el grito femenino de rabia abyecta, una madre indignada por la pérdida de sus hijos. Y entonces, mientras el fuego que él creó quemaba el verde con bocas escarlatas hambrientas, vio el poder marrón que acechaba dentro de la hierba verde, las flores y las espinas hundirse en el calor rojo. Y de pronto recordó a la mujer del callejón, de piel morena y azul pálido, una mestiza Beela, mansa y agradecida, que le había lanzado un beso y se había ganado la ira de su esposa. Debería haber recordado ese hecho mucho antes, pero los acontecimientos que siguieron a un detalle tan insignificante lo habían borrado de su mente. El fuego contaminado rugió, se reformó y devoró a Weasley y Trevor, donde estaban agachados sobre las figuras caídas vestidas con túnicas. Escuchó sus aullidos mientras ardían, olió el pelaje de sus cuerpos derretirse sobre su piel. Harry parpadeó y el fuego se apagó, en su lugar quedaron roncos gemidos. Más fuego, más plantas, rojas y verdes, levantándose alrededor de ellos en un círculo, el área en la que todos se encontraban era claramente una trampa a la que habían sido atraídos como cualquier otra que hubiera considerado. Harry dejó que el rojo subiera alrededor de ellos, dejó que los envolviera y esperó. En un instante, Brennan estaba de nuevo a su lado, respirando con dificultad y con un color púrpura goteando de sus dedos y colmillos. Todo iba según lo planeado. Déjenla venir hacia ellos, en lugar de acosarla por un territorio desconocido. Harry catalogó las heridas que lo rodeaban, todas sufridas en el breve momento del ataque y la trampa. No tan buenas ni tan malas como había imaginado, más de las que le habrían gustado y menos de las que había temido. Risas ante ellos, y allí estaba ella a la cabeza de su fuerza, tan grande para ella y tan escasa para él. Su corazón latía tan fuerte que no estaba seguro de si escucharía las palabras que ella decía, pero lo hizo, su voz se magnificó mágicamente para cubrir la distancia. Te tengo, hechicero. Te tengo. No podía hacer más que mirarla, a esa mujer morena con sus hermosos hilos de color azul pálido de alma agrietada, esa mujer que había orquestado el asesinato de su hijo no nacido y de su esposa, a quien no le habían importado en absoluto los inocentes del callejón, la devastación y el terror que había dejado a su paso. La mujer hizo un gesto y el suelo se derrumbó bajo sus pies, mientras se oían gritos de conmoción a su alrededor. Con la misma rapidez, recuperó el equilibrio y se puso a caminar con firmeza, sobre un elegante suelo de tonos púrpura más oscuros, como el diamante, hasta que quedaron apenas unos centímetros más abajo que antes. La mujer gritó, un sonido demasiado agudo para ser enteramente humano. Su gente atacó, almas con colores que él no se molestó en catalogar. Él solo tenía ojos para ella, solo se centraba en ella. Su fuego quemó a su pueblo. Sus plantas hundieron espinas en la carne, apretándose con fuerza sofocante alrededor de piernas y cuellos. Alrededor y por encima de ellos, la esfera roja y verde se derrumbó sobre ellos como una avalancha de nieve por la ladera de una montaña. Cerró los ojos y vio caer el mundo y escuchó los gritos de placer sediento de sangre de la mujer. Un latido, mientras la dejaba deleitarse en su victoria, en la absoluta rectitud de su emboscada, esta mujer cuyo nombre ni siquiera conocía. Bajo su piel, la capa se movía. Junto a su corazón, la piedra giraba. El fuego era un fenómeno complejo y maravilloso. El movimiento de las partículas que se unían y convergían, de las moléculas con la combustión, una expulsión constante de luz, calor y energía. También había muchos tipos distintos de fuego, distintos combustibles, distintos colores, distintos niveles de calor. Era difícil explicar científicamente cómo convirtió el fuego en agua, cómo las moléculas en constante movimiento se desaceleraron y se reformaron en otro estado de ser, en una sustancia completamente opuesta. Mágicamente, era un concepto más fácil de comprender. Simplemente cambió su patrón y su color. Cambió su alma y lo convirtió en una nueva criatura. El agua azul profundo y cristalina caía en gotitas sobre su piel caliente, sobre la piel quemada de sus compañeros, para colmo de males. Los vampiros silbaban, los hombres lobo gruñían y los elfos suspiraban. Esta vez mató las plantas, quitándoles su vida de lento movimiento y convirtiéndolas en cosas muertas sin movimiento alguno. Se marchitaron en la vid y se secaron en el suelo. La gente de Lux se quedó paralizada durante los segundos de la transformación. Ahora, algunos corrían y Harry vio cómo la mujer los mataba con su propio fuego, que surgía de su interior en hilos de color azul pálido y rojo rubí. Otros cargaron contra ella al oír sus gritos de rabia, agudos e inhumanos. Él los dejó venir. Los dejó caer sobre los colmillos que los esperaban.
Y cuando finalmente se dio vuelta para correr, cuando vio el fracaso total y absoluto de todo lo que había planeado, descubrió que no tenía a dónde ir. Y fue su turno de reír, el sonido lo sorprendió al salir de una boca que no recordaba haber abierto. Él se rió. Amelia había fracasado. Estaba posada en lo alto del acantilado, con las alas pegadas a la espalda y la cabeza emplumada e inclinada en señal de desesperación ante los gritos de regaño de sus antepasados. La esperaban por encima, con sus picos ganchudos haciendo clic y sus ojos oscuros condenándola. Había muerto en batalla, sí, pero había desperdiciado los dones que le habían dado al perder, y contra un hombre. Un macho humano. No es un hombre. Gritó Amelia, la dama de la luz, incapaz de disfrutar de la libertad de su primera vez en un estado totalmente transformado, incapaz de disfrutar de las alturas de una colonia de grajos que solo había vislumbrado durante una fallida escalada a las montañas de Leiria de su abuela. No es un hombre. Sus gritos se silenciaron. Los vientos de sus recuerdos se calmaron de forma antinatural a medida que la luz se atenuaba, y su enemigo permaneció allí, sobre las rocas escarpadas, con charcos verdes para sus ojos, el resto de su cuerpo como una sombra clara y oscura en el tejido del mundo. Ella era furia, angustia y horror cuando se lanzó hacia él, con las garras listas para desgarrar y rasgar. Voló, y hubo alegría en ello, breve y horrible por su rápido final. Su mano, era una mano. La arrancó del aire, sujetándola con su agarre frío y ardiente, mientras sus alas eran arrancadas de su cuerpo. No había dolor físico, ni allí ni en ese extraño lugar de su muerte. Estaba dentro de ella, mientras se desgarraban fragmentos de su alma, fragmentos de lo que la hacía ser quien era. Él permaneció en silencio mientras aceptaba su amor por volar, su amor por el fuego, su amor por las frágiles cosas verdes que crecían. Silencioso mientras aceptaba su odio y su rabia, el deseo ardiente y el propósito frío, hasta que no quedó de ella nada más que una niña, recién formada y sin saber por qué estaba retenida en ese lugar extraño por esa extraña criatura. ¿Se sintió? ¿Fue? ¿Lo fue? Él. Había unas manos frías sobre sus hombros, agarrándolo con una fuerza que tenía el potencial de romperle los huesos. Lo sujetaban con delicadeza, reconfortándolo. Se oían ruidos a su alrededor, gemidos bajos y sed de beber, el crujido y el desgarro de la carne, el vómito de una persona sobre las cenizas del suelo. Y las manos sobre sus hombros donde estaba arrodillado en el suelo, incluso respirando a su espalda. En el suelo frente a él solo había blanco, extendido, destrozado y rasgado, un patrón humano desenredado en nada remotamente humano, mayormente sólido salvo por los riachuelos líquidos que se secaban sobre él. Se quedó mirando fijamente la destrucción, volviendo a la conciencia de sí mismo, sintiéndose extrañamente frágil en su triunfo, como un cristal roto caído al suelo desde una distancia demasiado grande para permanecer entero, pero no tan alto como para romperse. Sabía lo que había hecho y se sentía profundamente avergonzado de ello, porque no tenía otro propósito que saciar su ira pura. Avergonzado, porque Hermione se avergonzaría de él. Hermione, que había llorado años atrás por un pájaro asesinado solo para aprender a revivirlo, su muerte sin dolor, su estado de muerte fácilmente revertido. Hermione, su esposa. La barbilla de Harry cayó sobre su pecho, y el sólido agarre de Brennan lo mantuvo erguido mientras se desplomaba, lo levantó y lo alejó del cadáver blanco tendido en el suelo. Los vampiros se agachaban sobre los miembros de Luxe con delicados agarres. Los hombres lobo los destrozaban sin ninguna delicadeza. A través de todos ellos, Harry vio su propio color, verde esmeralda, negro esmeralda y blanco esmeralda, ni un color ni tres, y conoció una vergüenza más profunda. Solo los elfos domésticos parecían libres de su influencia. Ellos y Brennan, cuyo tranquilo agarre parecía mantenerlo unido y real dentro de su piel. Libérelos con cuidado, Lord Potter, dijo Brennan con voz educada, tranquila y suave. Con cuidado. Y lo hizo, y los hilos de poder que no recordaba haber liberado regresaron a él. Los vampiros se desplomaron sobre sus víctimas. Los lobos se tambalearon y cayeron de costado, jadeando. Él les había hecho esto. Su propia rabia impulsaba la de ellos, distorsionando sus intenciones hasta convertirlas en una matanza total y espantosa. «Dormilos», volvió a oírse la voz de Brennan y Harry voluntariamente dejó que la cordura del vampiro lo guiara. Ruby se acercó, con una mano apoyada contra su costado y el rostro vuelto hacia otro lado. «Ruby puede llevarnos de regreso al aquelarre». «Un momento, gracias», respondió Brennan y giró a Harry para que lo mirara, todavía tan lento y gentil. «Cúralos». Harry lo hizo, restaurando todos los cuerpos a su alrededor a su estado natural.
reparando huesos rotos y acelerando la vida, reemplazando miembros y tejiendo piel. Sintió la mente del vampiro contra la suya. Supo que el otro hombre estaba dentro de él de alguna manera, debilitando sus defensas y amoldando su voluntad a la suya. Pero Harry no confiaba en sí mismo para estar solo en su propia piel, y encontró la guía como una jaula reconfortante. Harry, volvió a oírse la voz de Brennan, su alma de zafiro con su hilo negro carbón y más colores, los colores de sus víctimas esa noche corriendo por sus venas. Déjame contarte lo que pasó esta noche. Calmante, muy calmante. Mataste a Lady Luxe. Protegiste a la gente que estaba contigo. Eliminaste la amenaza a tu familia. Estás viva. Esta parte de tu vida terminó, esta noche terminó. La capa contra su piel, una cálida manta de estrellas oscuras. Todo lo que dijo el vampiro era verdad. Pero no era toda la verdad. Harry, al perder el control, provocaste que otros también lo perdieran. Ellos se sentían como tú. Eran demasiado jóvenes, demasiado inexpertos para superar emociones que también ellos tenían en común. Solo los elfos que no tenían esa emoción y yo, demasiado acostumbrado al control mental, no caímos ante ti. Cerró los ojos. Lo comprendió. Era la mirada. Ese impulso adictivo provocado por su poder que normalmente se movía en direcciones desenfocadas. Un deseo por una comida favorita, o un juego, o un simple deseo de complacer. Hasta ahora, no había sabido que podía ser enfocado, incluso controlado. No se alegraba de saberlo ahora. «Puedes parar ahora», dijo Harry con voz monótona. «No volveré a perderme». No podía decir qué fue lo que le hizo perder el control. Debería haber tenido una actitud calculadora y fría, debería haber estado tranquilo y procedimental incluso cuando estaba enojado. Pero verla había despertado algo en su interior. El hecho de que estuviera agrietado y, sin embargo, vibrante, sin que le molestaran todas las cosas horribles que ella había hecho. El hecho de que la hubiera visto de pie frente a él en Diagon y no sospechara nada, de que no tuviera ni la menor idea de sus intenciones. Un asesino que no sentía culpa, solo placer. Amor, incluso, y alegría. Incluso cuando ella quiso matarlo a él y a todos los que estaban con él, rodeada de las almas rotas de sus seguidores, ella había brillado con fuerza. Y la horrible visión de eso lo había enfurecido tanto. Tenía que destruirlo, estaba mal, no debería ser parte del mundo. Él lo había arreglado. Debes aprender a controlarte, dijo Brennan de nuevo, ahora severa. Eres tan peligroso como cualquier joven inexperto de mi especie. ¿Cómo? Exigió saber Harry. ¿Cómo, si ni siquiera comprendo por qué estoy cambiando de esta manera? La odiaba, sí. Pero esto, hizo un gesto hacia atrás, vio incluso cuando no quería ver. Esto era más que odio. Era mutilación. Y peor aún, una mutilación sobre la que no tenía control. Lo que me hace preguntarme qué era lo que tenía el control. El vampiro se encogió de hombros, un gesto que no cuadraba con su rígida postura regia. No tienes sangre. No conozco la fuerza que te impulsa, solo sé que debes dominarla. Harry se pasó una mano por el pecho y suspiró. Tenía la sensación de saber exactamente qué fuerza lo estaba cambiando, pero hasta ahora se había permitido pensar que esos cambios eran solo físicos, relacionados con los patrones y el color. Pero, por supuesto, su mente se vería afectada. Pensar lo contrario era solo un engaño. Tuve que destruirla. No recuerdo haber sentido placer alguno en esa tarea. Solo una determinación infinita. Tan fuerte que no podía hacer nada más que desarmarla, poco a poco. Como si intentara descubrir qué era lo que la hacía equivocada en primer lugar. Y no encontrara nada concreto, exterminando sus pedazos metódicamente. Brennan siseó pensativo y el sonido se deslizó entre sus afilados dientes de zafiro. A mis ojos, fue una cosecha de su esencia. Le quitaste la vida, luego su alma, luego su carne, sus huesos, su sangre. No hemos visto nada igual en nuestras vidas. El cambio de singular a plural le dijo a Harry lo suficiente. No era solo Brennan quien nunca había visto algo así, sino todas las mentes que alguna vez habían sido suyas, todas las vidas que alguna vez había tomado y de las que había saboreado sus recuerdos. Lo siento, dijo, aunque no lamentaba haberla matado. Solo lamentaba haber empujado al resto de sus compañeros a hacerlo con él, especialmente a los hombres lobo. Muchos de ellos nunca habían quitado una vida. No serían las mismas personas que habían sido antes de esa noche. Es una guerra y ya está hecha. La dama era el corazón de esta enfermedad y sin ella se marchitará. Brennan se alejó y se arrodilló sobre uno de sus vampiros, luego sobre otro. Las protecciones están caídas.
Regresaremos desde aquí y pediremos ayuda para que aparezcan los inconscientes. Dormir era algo que todavía no era habitual para los vampiros recién transformados y que a menudo disfrutaban. El hecho de que todos durmieran ahora se consideraría exactamente lo que era, un sueño forzado por nada menos que el propio hechicero ciego. Otro punto de miedo a sí mismo se añadiría a la ya formidable cuenta. La mayoría de los vampiros estaban agradecidos por el cambio y su ayuda, pero para los pocos que no lo estaban, el miedo solo se convirtió en un odio más profundo. Necesitaba alejarse de su presencia más temprano que tarde. La proximidad no le favorecía. Está bien, Harry observó a los elfos alejarse ante la señal de Brennan. ¿Qué les dirás cuando despierten? Dudo que sepan que sus acciones no fueron suyas, a menos que tengan algún entrenamiento en las artes mentales. Se sentirán aliviados entre los de su propia especie. Lo que sucede en el calor de la batalla suele ser excusable para las criaturas de la oscuridad. Los hombres lobo regresarían a Non Mordere y los vampiros a sus aquelarres. Y Harry a casa. Sin embargo, se sentía cada vez más perdido, más fuera de control. ¿Más roto? No, roto no. Sentía como si le faltara una parte de sí mismo y no estuviera del todo completo. Estallidos y remolinos de color amarillo, ráfagas de aire más cálido que el aire de la noche. Kraken estaba con ellos, luz amarilla, una furiosa tormenta de ansiedad. Harry supo, antes de que sus agudas palabras tropezaran y cayeran hasta alcanzar un cierto sentido, que aún no tenía tiempo para descubrirse a sí mismo. ¿Dónde está? Señora Potter, realmente esperaba que me lo dijera. Hermione se sentó con la espalda recta en la silla de invitados del ministro, mirando fijamente al hombre mayor. ¿Cómo es que no lo sabes? Está tras gente a la que has estado vigilando durante años. Y no es precisamente fácil para él ocultarse a sí mismo o a su magia. Quizás no sea fácil para él, pero para los vampiros es un paseo por el parque. Nunca se queda mucho tiempo en el mismo sitio. Hemos recibido informes, pero están repartidos por toda Francia y España. Se intercambiaron otra mirada larga. Él se está quedando con vampiros, y los vampiros me acaban de atacar en mi casa. ¿Qué diablos está pasando? Otra pregunta que me gustaría que me respondieras, Scrimgeour suspiró y se pasó una mano por su alborotado cabello canoso. Y la razón por la que estás sentada en mi oficina con guardias en la puerta y no en el departamento de Aurores para esta entrevista es porque eres la esposa de alguien. No sé qué está haciendo en este momento, pero ambos podemos adivinar su objetivo final. Este asunto de los vampiros es algo que probablemente él no sabía, o dudo que estuviera en otro país tratando de protegerte de manera proactiva en lugar de aquí. Ella lo sabía. Sabía todo eso. Pero estaba enojada y no tenía ganas de ser racional. Se escuchó un golpe en la puerta y uno de los aurores asomó la cabeza, mirando a ella y luego a otra parte. Ministro, el señor Weasley está aquí para hablar con usted. Dice que es urgente. Scrimgeour parecía desconcertado, pero asintió, mientras Hermione permanecía rígida en su silla. Ella esperaba que fuera el mayor de los patriarcas Weasley el que atravesara las puertas, no un desaliñado Ron Weasley, vestido con una túnica de batalla de cuero que había sufrido demasiados encantamientos de reparación. El pelirrojo la miró a los ojos y pareció encogerse de visible alivio. No le dedicó ni una sola mirada al ministro antes de que éste comenzara a hablar. La tenemos, Hermione. La dama. Quemamos su casa hasta los cimientos. El ministro se paró detrás de su escritorio con una respiración contenida, pero Weasley no había terminado. Me enviaron aquí para decirle al ministro que Kraken fue a buscarte cuando la teletransportación directa no funcionó, pensó que estabas detrás de protecciones antielfos. Pensó que estarías en San Mungo con tu otro elfo. El corazón de Hermione tronaba en su pecho. ¿Y, Harry? Odiaba que su voz fuera tan suave. Ron parecía incómodo, sus ojos se dirigieron hacia el ministro por primera vez desde que había visto a Hermione. Está con Brennan. Ah, Lord Brennan. Creo que van a tratar con los demás. Vampiros. En Rumanía, ahora estaba más que enfadada. Sentía como si la rabia ardiera en su pecho y consumiera incluso su capacidad de hablar. Ella se puso de pie. Ella respiró. Weasley palideció. Ministro, comenzó Hermione, en voz baja, pronunciando cada sílaba. Disculpe, Ron y yo. Tenemos cosas que discutir. Scrimgeour expresó su sabiduría mientras la puerta estaba a punto de cerrarse detrás de ellos. No mate al mensajero, señora Potter. No lo sé. Lo juro. Si lo supiera, te lo diría. En un abrir y cerrar de ojos.
suplicó Ron en la pequeña sala de conferencias que un auror les había cedido a regañadientes. Yo estaba, inconsciente cuando decidieron a dónde irían. Muchos de nosotros estamos bastante golpeados, yo era uno de los que estaba mejor. Bueno, más o menos. De hecho, morí durante la incursión principal, pero la visita con la tía June fue bastante agradable. Ante la mirada incrédula de Hermione, Weasley se apresuró. Sin embargo, los demás, especialmente los lobos, se volvieron locos durante el último empujón. Les está tomando un tiempo dejar ir a la luna. Incluso los otros parientes parecían estar fuera de sí. ¿Quién? Preguntó Hermione, sintiendo como si estuviera perdiendo el hilo del interrogatorio. Blodkin. El nombre se queda grabado si te quedas con ellos el tiempo suficiente. Weasley suspiró. Mira, nuestro equipo se está disolviendo. Luke se está, si no muerta, muriendo. Esto de los vampiros en tu casa, no lo esperábamos. Por lo que yo creo, había un espía donde nos estábamos quedando que sabía que estaríamos ocupados anoche y le pasó la información a la facción anticambio en Rumanía. ¡Qué maldita facción! Exclamó Hermione. ¿Y por qué yo no sabía nada de ella? ¿Por qué tú sí lo sabes y yo no? No sabía que era posible que el mago pareciera más incómodo. Sentiría pena por él si no estuviera tan enojada. Hice algunos compañeros en el aquelarre con el que nos quedamos, me contaron sobre un grupo de vampiros concentrados en Rumanía que creen que Harry va a destruir la raza vampírica o algo así. No solo se oponen al cambio que hizo Harry, sino que han ejecutado a algunos vampiros cambiados que visitaban el país y enviaron sus cabezas de regreso a sus aquelarres de origen como una declaración. Está destinado a una guerra civil entre las facciones, y desafortunadamente los parientes que Harry cambia son más débiles que antes, y aún están superados en número a nivel mundial. El resultado de la próxima escaramuza podría influir en las mentes del resto de los aquelarres sobre si deberían permitir el cambio o no. Pensé que querían esto. Hermione no estaba segura de cuánto más podría soportar. Prácticamente exigieron que Harry los arreglara, y ahora deciden que quieren matarlo por haberlo logrado. Algo así, admitió Ron. Aunque creo que son solo media docena de señores, que controlan a varios cientos de parientes de sangre. La mayoría de los vampiros bajo su control no tendrán más opción que obedecer. Verás, es fascinante, pero los vampiros jóvenes que no han sufrido modificaciones son como abejas, tienen una especie de mentes en colmena y griega. Lo sé, lo sé. Hermione desestimó las palabras con un gesto y comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Cómo llegó hasta Harry? No puedes. Parecía que quería decir cualquier cosa menos esas palabras. Lo siento, Hermione. Pero sus aquelarres son extraños. Las estructuras de protección, quiero decir. Me recuerdan un poco a Hogwarts. Nadie que no haya sido invitado puede entrar. Entonces recibo una invitación, afirmó Hermione. Ni siquiera sabrás a qué aquelarre pertenece. Lo han estado moviendo de un lado a otro en las pocas semanas que estuve allí, cambiando vampiros y simplemente, dejando que lo vieran, supongo. Como un símbolo. Y con la guerra civil que se avecina, lo mantendrán todo aún más en secreto. Hermione se alejó de él y quedó frente a una pared en blanco. Ella quería exigir, gritar, suplicar. Ella iba a hacer que Harry pagara durante mucho, mucho tiempo por hacerla pasar por esto. Está bien. Hermione se dirigió hacia la puerta. Supongo que ya está. Se suponía que volvería después de quebrantar a Luxe. No podía perseguir personalmente a todos los que la amenazaban. Ella lo necesitaba en casa y sabía que él también la necesitaba a ella. De alguna manera, su ausencia continua se parecía más a un escondite cada día que pasaba. Es diferente, la voz de Ron la detuvo en seco. No puedo describirlo, pero, es diferente. Hermione abrió la puerta y miró hacia donde estaba sentada la pelirroja, con los hombros caídos. Por eso voy a encontrarlo. Podría haber ido a casa de sus padres, o incluso a la de los Dursley. Estaba a salvo detrás de otro conjunto de barreras que Harry había pagado, con guardias afuera que había puesto por turnos. Grimmauld Place tardaría días en reparar las barreras y añadirles mejoras, incluso con la ayuda del ministerio. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. No los convertiría en un objetivo más difícil de lo que ya eran. No puedo creer que quieras quedarte aquí. No puedo creer que él te deje quedarte aquí. No puedo creer que yo te deje quedarte aquí. Vaughn siseó sus quejas, mientras Kraken ayudaba a Creature a salir de la chimenea detrás de ellos. Luke lo siguió un segundo después, con el equipaje flotando desde la chimenea y sus llamas verdes.
No es lo que esperaba de su casa, comentó la bruja mirando a su alrededor. Aunque también esperaba una mazmorra. Kraken necesita limpiar, murmuró el pequeño elfo doméstico, empujando a Creature hacia una silla en la que él se dejó caer con gusto. Ella sintió otro escalofrío de preocupación. Creature estaba mostrando su edad y no se estaba recuperando bien del ataque sorpresa. Incluso sus manos habían comenzado a temblar. Otra llamarada desde la Red Flu y apareció Fallon con su última bolsa en las manos. Grimmauld Place está seguro por ahora, las salas temporales son estables. Vaughn y yo nos mantendremos en rotación por la propiedad. Hermione luchó por no poner los ojos en blanco y miró a Lucky, que sonrió. La hija de Muggles se quedaría con ella en su nuevo alojamiento sorpresa, junto con los dos elfos. Pobre Snape. Pasaron 10 minutos antes de que Hermione pudiera convencer a los dos guardias masculinos de que se fueran, discutiendo entre ellos todo el tiempo sobre si ella debía quedarse con el maestro de pociones. Pero para Hermione tenía todo el sentido. ¿Quién mejor para protegerla de los vampiros que un hombre que podía matarlos? Además, era un paranoico, un maestro en la defensa contra las artes oscuras y sin duda la evitaría durante toda su estancia. Sería casi como vivir sola. Lo cual, pensándolo bien, en realidad nunca había hecho. Kraken la miró y dejó escapar un largo suspiro nasal. El pequeño ser se levantó y saltó al sofá junto a ella. Ambos observaron cómo Creature se acomodaba en un sueño profundo e inquieto. ¿Estará bien?, preguntó Hermione, incapaz de dejar de preocuparse. Él simplemente parecía muy débil a sus ojos. Kraken se quedó en silencio durante un largo momento, antes de levantar sus ojos saltones hacia su rostro. Creature necesita su casa. Pronto. Hermione asintió lentamente. Sabía que los elfos dedicados a una casa podían tener una relación simbiótica, y sabía que Creature, en particular, tenía un vínculo muy fuerte con Grimmauld Place. Incluso podría haber sido la ruptura mágica de las barreras lo que lo golpeó tan fuerte, en lugar del golpe físico en sí. Volveremos pronto. O al menos Creature lo estaría. Ella, por otro lado, tenía planes más grandes. Kraken la miró de nuevo y bajó las orejas. Él la conocía bien. No lucharé en esta guerra por ti, dijo Harry en voz baja desde su asiento, con la vista fija en sus propias manos oscuras y claras. Pero no se tolerarán ataques contra mi propia familia. Sabía que no tenía que decir ese hecho en voz alta, considerando la verdadera razón por la que estaba con los vampiros las últimas semanas. Encontramos al espía que informó a la rebelión de nuestros movimientos y nos ocupamos de él. La voz de Brennan sonaba feroz a pesar de su educada expresión. Podemos asignar guardias a su... No necesito más guardias. Harry se puso de pie y luego se quedó congelado en el lugar. Ante su movimiento abrupto, varios vampiros en la habitación imitaron su movimiento, alejándose de la mesa como conejos asustados. Se pasó una mano por el cabello salvaje y suspiró antes de continuar. No necesito más guardias, necesito una maldita fortaleza. Un lugar defendible, barreras como las que usan tus aquelares, este problema no desaparecerá incluso si ganas tu maldita guerra civil y aplastas a la facción rumana. Siempre habrá alguien que quiera hacerme daño. Necesito un lugar seguro. Y nada de eso era problema de los vampiros. Caminaba de un lado a otro, con un profundo enojo y frustración que amenazaban con desbordarse. Estamos dispuestos a enviar a nuestros guardianes a la ubicación que usted elija, si así lo desea, dijo Brennan con delicadeza. Harry se giró para mirarlos y trató de disimular cualquier emoción visible. Era obvio lo incómoda que era la habitación con cualquier signo de malestar de su parte. Podemos hablar de eso más tarde. Esta rebelión. Estoy relativamente seguro de que puedo convertirlos a todos, si estoy lo suficientemente cerca. Si eso es lo que desean de mí, estoy dispuesto. El estado desestructurado de su raza es, incómodo para mí. Un eufemismo. Tuvo que contenerse con fuerza para no fijar el patrón de cualquier vampiro con el que se encontrara. Pero si deciden resolver esto con combate, regresaré a Gran Bretaña. He estado fuera demasiado tiempo como está. Lo entendemos. Eres nuestro último recurso, para decirlo sin rodeos, Lord Potter. Esto vino del líder del aquelarre de España, con su patrón Avellana sentado rígidamente en una silla de respaldo alto. De hecho, tu regreso visible a Gran Bretaña podría disminuir la tensión aquí. Mientras permanezcas con nosotros, es como, sosteniendo una ballesta cargada en sus corazones, terminó Brennan secamente. Entonces me voy, declaró Harry. Y alrededor de la habitación, patrones vampíricos inclinaron sus cabezas en señal de acuerdo. Albus oyó que la puerta se abría abajo.
Lo había estado esperando, y aún así, el lento sonido de su movimiento hizo que su corazón se hundiera mientras el miedo lo llenaba. Con la misma lentitud, oyó que se cerraba y el pestillo volvió a encajar en su lugar. Yacía en la cama, inmóvil, con los ojos cerrados, aunque sabía lo que vería el intruso. Los frascos de pociones dispuestos despreocupadamente sobre las mesitas auxiliares, la lista de ingredientes para dormir sin sueños, las pistas de que un viejo mago necesitaba alivio de las pesadillas de recuerdos del pasado. Con qué delicadeza había difundido en San Mungo los rumores sobre su mala salud. Con qué sutileza había sido con sus visitas al boticario. ¿Demasiado delicado? ¿Demasiado sutil? Se oyeron pasos en las escaleras, ligeros y tímidos, cada sonido era un avance cauteloso. Las plumas de Fauque se erizaron en el lugar donde estaba posado, el pájaro percibió incluso bajo el hechizo del sueño a un huésped no invitado. Al otro lado de la habitación, Albus sintió que la varita zumbaba de emoción. Sintió que un contrincante se acercaba, ya cantaba su canto de sirena. El blanco de su longitud brillaría en la habitación iluminada solo por la luz de la luna. Era hermoso. Horrible. La puerta de su dormitorio se abrió y escuchó al mago respirar entre jadeos contenidos. Quería levantarse. Quería matar. Quería morir. Quería acabar con la varita y su toque para siempre. No quería soltarla nunca. Él yacía allí, boca abajo, durmiendo, mientras el intruso levantaba la varita de su lugar de descanso. Escuchó esa horrible canción y supo lo que diría en la mente del mago. Qué fácil sería matar a Dumbledore ahora. Cuanto más seguro sería. Sin duda. Sin duda. Tan fácil. Tan necesario. Bajo sus dedos inmóviles, el traslador que lo sacaría de su dormitorio se calentó. Si el mago levantaba la varita, pero no lo hizo. Tan silenciosamente como había llegado, el hombre se alejó y se llevó la varita de Sauco con él, como un ladrón en la oscuridad de la noche. Albus se sintió dolorido. Su cuerpo se sentía más frío, su mente más vieja. Cuando la puerta de abajo se abrió y se cerró una vez más, lloró, porque la varita estaba suelta una vez más para susurrar su maldad insidiosa en las mentes de los hombres más débiles. ¿Qué? Rufus dijo lentamente, mirando primero al jefe del departamento de aurores, luego al jefe encapuchado del departamento de misterios. Lord Felix irrumpió en nuestro departamento e intentó robar varios artefactos valiosos. Cuando lo confrontaron, mató a 2 de mis investigadores de las formas más inquietantes, dijo la bruja encapuchada con voz suave y tranquila. Una vez fue Annabelle Beaufonte. Ahora, al no haber visto su rostro en más de una década, se preguntó si esa era la persona que se encontraba debajo de la capa. Tiene una varita de poder inconmensurable. Nuestras protecciones se debieron más a ella que a su propia habilidad. Robar, maldijo en voz baja antes de inclinarse hacia adelante, con la rabia evidente en cada movimiento. Luego destripó al primer auror que bajó por los ascensores y dejó solo la piel del segundo en el pasillo de afuera. No he visto un uso tan cruel de la magia oscura desde la guerra. Se rió. Se rió. Se volvió loco. Obviamente se había vuelto loco, si es que en realidad era él y no un impostor que usaba poción multijugos o ilusiones. Lord Felix era de una familia menor, una estrella en ascenso en el Wizengamot, y en las pocas ocasiones en que se había encontrado con el joven mago había tenido la impresión de ambición y convicción. Cosas que todo joven mago parecía tener en su experiencia. ¿Estás seguro de que era él? Rufus revolvió los papeles en su escritorio mientras pensaba. Fuimos a su residencia. Está vacía. Su familia afirma que no lo han visto en días. Si no es él, entonces alguien lo tiene cautivo con este propósito. Necesito permiso para reunir un equipo de respuesta a emergencias. Lo tienes, dijo Rufus, y lo hizo oficial con unos cuantos movimientos de su pluma. Robert se fue pisando fuerte, con la voz ya alzada para gritar mientras la puerta se cerraba detrás de él. Beaufonte permaneció sentada en su silla, inmóvil, hasta que Rufus levantó una ceja en señal de interrogación. La escuchó suspirar, aunque las sombras oscuras bajo su capucha ocultaban cualquier expresión que pudiera tener. Si deseas mi renuncia, la daré de buena gana. Hemos pasado años preparándonos para una posible incursión de ciertos individuos mágicos, pero esperábamos una manipulación y una transfiguración mágicas puras, no una varita capaz de eludir las estructuras protegidas. En otras palabras, se habían estado preparando para Potter, y en su lugar encontraron a Félix. No seas ridículo, Rufus hizo un gesto con la mano. Sigues siendo el mejor en tu trabajo. Ahora explícamelo de esta varita.
Lo vi, susurró, y su voz le provocó un escalofrío en la espalda. Y lo oí hablarme. Había planeado arrojar una red sobre Lord Felix desde una alcoba, pero cuando vi la varita, me encontré preparándome para matarlo. Era un impulso instintivo y crudo. Habló con mi propia voz, más como una canción que como palabras habladas, y al contenerme, Felix pudo escapar. Ninguno de tus aurores habría tenido una oportunidad contra eso. Tengo amplios escudos mentales, tanto de mi propia creación como debido a los artefactos encantados que llevo. Nada debería haberlo atravesado, al igual que nada debería haber atravesado las protecciones del departamento. Rufus se reclinó y se permitió maldecir. La bruja encapuchada agachó la cabeza, pensativa. No los destroza. Me equivoqué. Los abruma. Es difícil de explicar. Un fenómeno único y, obviamente, extremadamente oscuro. Si quieres saber mi opinión, es que Lord Felix no tiene control de sí mismo. Cuando los aurores interroguen a su familia, te garantizo que dirán que no ha actuado como él mismo durante algún tiempo y que nunca sería capaz de este tipo de violencia. Se necesitaría una voluntad formidable y una gran cantidad de poder personal para no dejarse abrumar por esta varita. ¿Podrías? Preguntó Rufus pensativamente, mientras reflexionaba sobre sus palabras y las encontraba sensatas. Ella estaba tan quieta como una estatua, con sus largos y delicados dedos entrelazados sobre su regazo cubierto por la túnica. Tal vez. Cada momento sería una lucha. Me encuentro deseando tomarla, y no confío en ese deseo. Me parece que es contrario a mi naturaleza. Soy bibliotecaria, no coleccionista. Esta varita, en mi mano, nunca sería entregada a otra persona para su estudio. Cambiaría la base de lo que soy con el tiempo. ¿Todo eso con solo echarle un vistazo? Rufus Scrimgeour miró por la ventana hacia la ilusión de un paisaje campestre. Lo que tarda la boca en decir y las manos en aprender, la mente lo sabe en un instante. Me mostró lo que era cuando me llamó. Él descartó sus palabras musicales con un suspiro frustrado. ¿Qué sugieres que hagamos entonces? Y ni siquiera digas su nombre. No está aquí, y aunque lo estuviera, no pondría en sus manos un artefacto mágico oscuro capaz de ejercer una violenta coacción ni por 1.000.000 de galeones. No, eso sería muy imprudente, estoy de acuerdo. Albus Dumbledore es mi primera opción, aunque su avanzada edad y su precaria salud pueden ser un problema. Si no puede o no quiere intentarlo, hay una mujer en Noruega con el potencial en bruto, y otra en Rusia. Las personas de ese calibre mágico tienden a aislarse o a ocupar los puestos más altos de los gobiernos de sus respectivos países. Lo que significaba que esto podría ser un desastre que tendría que ir al ministerio de otro país para resolver. Contuvo un gemido. Gracias, jefe Beaufonte. Le informaré si las cosas progresan. Por favor, hazlo. Se levantó para marcharse, pero se detuvo a un paso de la puerta. Debes saber que el velo se ha vuelto, perturbado desde el robo. El corredor fuera de la cámara de la muerte ahora está protegido para evitar la entrada hasta que se pueda calmar el artefacto. Hemos tenido 3 víctimas fatales debido a su estado. Ella se fue, la puerta hizo un suave clic detrás de ella y Rufus miró fijamente su ordenada pila de papeles. Algunos días odiaba ser ministro. Cuando Harry regresó a Londres y Grimmauld Place en la hora bruja de la noche, días después de que los vampiros lo despidieran, su casa estaba vacía. Kraken ya le había dicho que Hermione estaba ausente, furiosa, preocupada y destinada a encontrarlo, atarle el cuello y encadenarlo a la casa hasta que le pidiera perdón. Incluso su elfo doméstico parecía decepcionado por no haber ido directamente con ella, y Harry no lo culpó. Estaba decepcionado de sí mismo. Pero solo le bastó mirarse a sí mismo para darse cuenta de lo incorrecto de su patrón, lo impactante que era, las piezas que faltaban. Su yo futuro había dicho que sabría cuándo era el momento de volver a casa, y su casa era su esposa, no el pasillo silencioso por el que pasaba en ese momento. La dama podría estar muerta, Lux se podría estar fragmentado sin posibilidad de reparación, pero él no estaba bien. Él no estaba entero. Cuando llegó el color, fue con el rojo vibrante y sorprendentemente furioso de la llama del Fénix. Harry saltó de su posición encorvada en el sofá, para encarar al pájaro que apareció con una canción urgente y una carta marrón entre sus garras. Justo cuando dejó caer el sobre al suelo, desapareció nuevamente. Se quedó mirando el espacio vacío y el sobre marrón. Solo conocía a una persona y un equipo de Quidditch que tenían un Fénix, y dudaba que un equipo de Quidditch le enviara correo a las 3 de la mañana, tan pronto como saliera de las salas vampíricas.
Su magia agarró el sobre y lo abrió, y el simple hechizo que Hermione le había enseñado hacía mucho tiempo, comenzó a leer las palabras en voz alta con una voz clínica y tranquila. Señor Potter, debes saber que hace 2 días me robaron una poderosa varita que estaba en mi poder y su actual portador ya ha cometido varios delitos. Me ha resultado evidente que el actual ministerio se niega a ponerse en contacto contigo para pedirte ayuda y ahora está en contacto con Rusia para solicitar ayuda extranjera. El ministerio británico ya ha perdido media docena de combatientes entrenados en escaramuzas con Lord Felix y es solo cuestión de tiempo antes de que esta crisis llegue a los periódicos. Morirá más gente. Lamento decir que esta varita es directamente responsable de las muertes causadas. Es un objeto oscuro que obliga a sus portadores a cometer acciones cada vez más violentas. La he mantenido a salvo y oculta durante muchas décadas, pero ahora te pido humildemente que te hagas cargo de esta tarea. La bruja con la que ahora se ponen en contacto, Lady Isabeau, no es conocida por su tranquilidad ni por su gran fuerza de voluntad mental. Me preocupa que esta situación pueda volverse catastrófica y que yo ya no pueda recuperar personalmente la varita. Los aurores han rodeado la casa de vacaciones personal de Lord Felix en Escocia. Él está dentro y cada hora sale a atacar a las fuerzas circundantes. Ninguno de los que se batieron a duelo con él sobrevivió al encuentro. A continuación se muestra la dirección. Posees un gran poder, Harry Potter. La varita te llamará y no debes escucharla. Albus Dumbledore. Harry dejó que la carta cayera entre sus dedos mientras la voz se desvanecía en el silencio. La varita. La varita. Su piel se calentó cuando la capa subió a la superficie, sus pliegues blancos y negros parecieron cubrirlo en su abrazo. No había ninguna pregunta, ningún debate, ninguna consideración en su mente. Tenía que ser eso. Tenía que ser la varita de Sauco. Tenía que serlo. Fue como le había dicho a Hermione una vez, hace mucho tiempo. Si alguna vez la varita se acercaba a él, no podía evitar extender la mano para tomarla. Los aurores habían quedado maravillados con Lady Isabeau cuando apareció a la cabeza de un contingente de una docena de magos rusos. Se había mostrado alta y majestuosa, con su cabello rubio recogido en lo alto de la cabeza y su capa forrada de piel de un rojo sangre contra la nieve de las tierras altas escocesas a finales del invierno. Más tarde, le contarían a sus funcionarios que la batalla entre ella y Lord Felix fue como ver a un gran halcón descender para romperle el cuello a un ciervo que saltaba. Rápido, brutal, hermoso. El mago no tuvo ninguna oportunidad y, por un momento, los allí reunidos aplaudieron. Sus largos y elegantes dedos se habían agachado para levantar una varita de madera de un blanco hueso, levantándola con una mano extrañamente limpia, mientras las túnicas rojas de sus mangas caían desde sus pequeñas y delicadas muñecas. Cuando se giró para mirarlos, sonrió con una sonrisa cruel. Cuando sus hombres intentaron detenerla, los masacró uno a uno, como un zorro suelto entre conejos. La tierra tembló bajo sus pies mientras los capaces de hacerlo huían. Robert yacía entre los muertos y moribundos, maldiciendo su destino y su estupidez, cuando vio que el aire se partía y el sonido de la teletransportación de los elfos resonaba a través de la nieve pisoteada. El hechicero ciego lo miró fijamente con sus ardientes ojos verdes, el peso de su poder era un calor opresivo en el día frío y horrible, mientras tomaba de la mano a un elfo flacucho que miraba a su alrededor con horror. Se volvió loca. Robert sintió que la sangre le salía de la boca mientras pronunciaba esas palabras. Loca. Ese calor lo invadió mientras su mente se desvanecía y luego regresaba a un cuerpo rehecho y completo. Cuéntamelo todo, dijo Lord Potter, y el verde de sus ojos todavía estaba dentro de él, ardiendo, mientras Robert se encontraba contándolo todo, con alegría, con desesperación, cualquier cosa que esos ojos quisieran, él se la daría. Cuando se fueron, dejando a algunos aurores inconscientes y curados, y a otros fríos y muertos y mirando hacia el cielo azul sin nubes, Robert se levantó para crear un traslador de emergencia. Los papeles tenían razón después de todo, pensó aturdido. Merlín camina entre nosotros. Dios nos ayude, no dejes que él también se vuelva loco. Dios nos ayude a todos. Albus sintió que las barreras se desvanecían en la nada. Fawkes cantó una canción relajante y dulce mientras inclinaba su cabeza emplumada para mirar fijamente la puerta que se abría. Albus supo en cuanto el mago entró en la habitación que no sostenía la varita. No había cantos de sirena ni deseos asesinos. Lady Isabeau lo tiene, dijo el chico, y Albus todavía pensaba en él como un chico, aunque ahora era un hombre, casado y más. Ella mató a casi 20 hombres mientras escapaba. No debería haber sido capaz de eso.
Robart dijo que su poder era sustancial, pero estos hombres estaban bien entrenados. La magia es algo mortal cuando se ejerce sin remordimientos ni preocupación por la vida. No hace falta una gran habilidad para matar. Albus se desplomó en su silla, tantos planes que habían salido mal, tantas maquinaciones cuidadosamente planeadas arruinadas. Es una de las brujas más fuertes del mundo, pero una de las más débiles de voluntad entre nosotros. Siempre ha conseguido todo lo que ha querido. El ministro no podría haber elegido peor. Y Albus no había planeado que Potter se fuera cuando ocurrió el robo, ni contó con que el ministerio se negara a contactarlo, ni con tener que esperar a que pasara un día de muda para que Fawkes le enviara un mensaje él mismo. Arruinado. Todo quedó arruinado. Dímelo con sinceridad, dijo Potter, y su voz hizo que Albus saliera de sus cavilaciones. ¿Es esta la varita de Saúco? Su único propósito es matar, dijo Albus en voz baja. Eso es todo lo que piensa, todo lo que quiere. Es poderosa, letal, consciente. No hay varita que se le parezca, pero siempre provocará la muerte de sus amos. No importa cómo la llames. Es la muerte. Había algo extraño en el muchacho. A medida que su estado depresivo y cansado comenzaba a desaparecer, lo sintió contra su piel, contra su magia. Algo familiar. No estás muerto, insistió Potter. Lo estaría, sí, si no hubiera planeado que me lo robaran. Había algo familiar en la sensación en el aire, lo incorrecto, el sonido antinatural que no podía identificar. ¿Sí? Preguntó Harry Potter, acercándose, y Albus miró fijamente a los ojos verdes que miraban más allá de él, dentro de él y a través de él. Algo sagrado. Algunas cosas. ¿Los tienes?, suspiró Albus. Por supuesto que sabía que el chico tenía la capa, había recibido una carta enérgica de Neville Longbottom que así lo decía años atrás. Pero cualquier esperanza que hubiera tenido de encontrar la piedra se había esfumado casi desde hacía tiempo, cualquier esperanza de reunir a los tres y romper cualquier maldición que pudiera estar presente había sido extinguida hacía tiempo por el tiempo y la desesperación. Los tienes. O me tienen a mí, admitió Potter, sentándose en una silla con torpeza. ¿Me dirás lo que sabes sobre las reliquias de la muerte? Los planes cambian. Los peones se transforman en caballeros mientras que los castillos se derrumban y se convierten en escombros. Ningún juego de la vida sigue las reglas. Con mucho gusto, muchacho. Con mucho gusto. Así que contó la historia y sintió que sus viejos huesos se aliviaban, que su alma cansada lloraba de alivio al compartir una carga que había soportado solo durante mucho tiempo. Su pobre y adorable hermana, muerta. Su mejor amigo y antiguo amante, asesinado en la celda de la prisión en la que él mismo lo había encerrado. La varita y su canción mortal. Sus planes para romper la maldición. Sus logros y sus fracasos. La obsesión con las reliquias y su leyenda, su infructuosa investigación y búsqueda de la piedra, la capa del padre de Harry y la posible descendencia del niño de uno de los hermanos Peverell. Todo ello era una maraña de hechos, esperanzas y tiempo. La marcha lenta e inquebrantable del tiempo. Y mientras hablaba, su poder mapeaba el poder del chico frente a él, lo extraño que se sentía, lo mucho que hacía eco del mismo ritmo de las reliquias, como un solo organismo formado por múltiples partes. Empezó a preocuparse, un poco, pero era una preocupación más pequeña que su desesperada esperanza de que esta pesadilla pudiera terminar. Me quedaré con la varita, dijo Harry Potter. Me pertenece. Se alegró y horrorizó al oírlo. Mata a su amo, repitió Albus en voz baja. Incluso cuando todavía están vivos, ya ha matado una parte de ellos que es innatamente humana. Lo sé, dijo, dando la impresión de que lo sabía. Pero ya es demasiado tarde. Cuando Albus estuvo nuevamente solo en su casa, se quedó perplejo ante esas palabras hasta bien entrada la noche. Hermione leía los periódicos, estudiaba pociones y fármacos, iba a la escuela, hablaba con Snape y atendía a Creacher. Sintió el vínculo del alma dentro de ella, lo fuerte que era, lo vital. Ella planeó venganza. Ella planeó amor. Visitó a su familia, visitó a los gemelos Weasley, salió a cenar con Luke y habló de hombres despreciables. Ella estaba preocupada. Compartió una taza de té en las horas más oscuras de la noche con Baugh y habló sobre visitar a sus familiares queridos mientras estaban muertos. Hermione se alegró de que los ojos del hombre finalmente hubieran vuelto a su color marrón habitual. Los suyos se burlaban de ella con un verde esmeralda que no soportaba cambiar, como muchos de los que habían sido salvados en Diagon ahora llevaban con orgullo. Los vistos, se llamaban a sí mismos, y compartieron sus historias de muerte.
Aprobó los planos de la nueva fábrica mágica de Londres y habló con Longbottom sobre la producción en masa de plantas mágicas para un nuevo proceso de elaboración de pociones. No dejó que el tiempo se detuviera. No se detuvo en la ausencia de su vida. Él volvería con ella. Él la amaba y ella lo amaba. Él regresaría y ella lo acogería de nuevo. Tenían planes juntos. Baum fue quien le contó los rumores del ministerio. El maestro Snape fue quien le contó sobre Lady Isabeau. Los periódicos hablaron tardíamente de un peligroso artefacto robado y de valientes aurores que perdieron la vida intentando recuperarlo. Ella sabía, sin que nadie tuviera que decírselo, a dónde iría su marido y qué buscaba. Ella empacó sus maletas, puso sus asuntos en orden y compró transporte a Moscú, sin que Baum pudiera impedirle cada paso de su decidido camino y con Lucky fiel a su lado. Voy a por ti, juró Hermione y se puso una mano sobre el corazón. Será mejor que estés preparada. Harry solo había puesto un pie en el equivalente al callejón Diagon de Moscú durante media hora cuando la gente empezó a darse cuenta. Al principio, todo era sutil. Las miradas de reojo, el creciente vacío que había entre él y las masas. No había pensado que su imagen sería tan conocida fuera de Gran Bretaña, pero, dadas sus últimas acciones públicas, esa había sido una imagen falsa. El funcionario del gobierno lo recibió frente a una botica. Las botellas de pociones brillaban blancas incluso a través de las delgadas ventanas de vidrio púrpura. Lord Potter, bienvenido a Volvinilla. Soy el coronel Toporov, empezó a decir el hombre de piel roja con un inglés apenas acentuado. ¿Qué lo trae a nuestro centro comercial de primera? Harry se apoyó en su bastón, las piedras en su parte superior brillaron con hechizos en su visión. Señorita Isabeau. Hubo un momento de pausa, mientras la luz del coronel brillaba y cambiaba con una emoción desconocida. Ya veo, dijo finalmente el mago. Quizás quieras venir conmigo. Harry hizo un gesto con la mano abierta y sonrió sombríamente. Dirige el camino. El Ministerio de Magia de Rusia no permitía al público en general, y especialmente a los ciudadanos extranjeros, el libre acceso a sus salas. Situado en un palacio histórico y oculto bajo capas de protección lo suficientemente gruesas como para ocultarle cualquier detalle de su estructura, era más como caminar dentro de un cuenco al revés que entrar en un edificio. Fue Kraken quien sugirió que dejaran que el gobierno fuera a verlo a él, en lugar de que fuera al revés. Simplemente no había pensado que sería tan fácil. La caminata hasta el ministerio fue rápida, el aire helado contra cualquier piel desprotegida. Antes de que hubiera dado 5 pasos con el coronel, se dio cuenta de que la gente los seguía. 3 detrás, 3 delante y más siguiéndolos arriba en escobas, entrando y saliendo de las doradas barreras aéreas. No hablaron hasta que entraron al ministerio, dejando atrás el frío invernal. Parece tranquilo, comentó el coronel Toporov. Lo soy, dijo Harry, y no era mentira. Tenía de nuevo un propósito, un objetivo claro, y casi era un alivio poder posponer la decisión de escabullirse a casa para recibir una paliza verbal, y toda la merecida culpa asociada a ella. ¿Por qué? Dio la vuelta a una esquina y entró en una puerta. La habitación era pequeña y parecía una caja. Harry se sentó en una de las 2 sillas y apoyó su bastón contra la única mesa. ¿Por qué no debería estarlo? No estás aquí con los representantes de tu ministerio. Estás solo. El coronel no respondió a su pregunta. Lo soy. Lo era, y mucho, ya que Kraken había sido enviado de mala gana a ver cómo estaban Hermione y Creacher. Entonces vienes aquí independientemente de su protección legal. Otra afirmación que también era una pregunta. Harry suspiró ante las maniobras verbales. Era hora de decir la verdad sin rodeos. No tenía tiempo ni ganas de maquinaciones políticas. Estoy aquí por Lady Isabeau, o más específicamente, por la varita que la llevó a cometer una ola de asesinatos. Planeo recuperarla, dejarla bajo tu tierno cuidado para que se recupere y regresar a Gran Bretaña lo más rápido posible. Hace demasiado frío aquí y no me gusta mucho. Debería tener hambre y cansancio, además de frío, pero su cuerpo se había sentido energizado en el momento en que le leyeron la carta de Dumbledore. Tendría la última reliquia. Esta varita maldita nos ha causado muchos problemas, pero también resulta muy intrigante para nuestro ministro. Le pagaríamos generosamente por dejárnosla también. No, dijo Harry sin rodeos. Es mío. ¿Fue usted quien se lo robaron originalmente? No nos han comunicado los detalles. Esta reticencia por parte de su ministro ha causado una preocupación justificada. Harry no había considerado realmente que la propiedad de la varita saliera a relucir. Había pensado que los rusos querrían desentenderse del asunto.
Por otra parte, tal vez Lady Isabeau no estaba apuntando a su propio gobierno. Todavía. La varita no descansaría por mucho tiempo. Ella ya se había rendido a su voluntad una vez. La incitaría a la acción nuevamente, y pronto, según Dumbledore. Se vincula con quien lo toma por la fuerza o con astucia. Cuando lo tome, será mío. Si lo quieres una vez que lo tenga, tendrás que quitármelo. El coronel se reclinó. Eres sorprendentemente franco con nosotros. Seré franco contigo. ¿Estás seguro de tu capacidad para controlar cualquier encantamiento que cause la falta de control por parte de los portadores? La falta de control significa impulsos asesinos. Harry sabía que merecían una respuesta honesta y que andarse con rodeos no lo llevaría a ninguna parte rápidamente. Sí. No te diré por qué estoy seguro, pero lo estoy. Hubo un momento de silencio. El coronel se levantó y caminó hacia la puerta, manteniéndola abierta. Muy bien. Ya le conocemos, Lord Potter. No confiamos en usted en presencia de nuestros altos comandantes. Yo y mi propio equipo elegido le conduciremos a la mansión de Lady Isabeau. Ella no es ciudadana rusa, como muchos de ustedes saben, declaró el coronel Toporov ante una reunión de 6 magos y brujas. Pero si la capturan, se enfrentarán a un juicio y serán encarceladas aquí por sus crímenes contra este país y sus ejecutores. La queremos viva y sana para este juicio. Hoy, con nosotros, está Lord Potter. Es la voluntad del ministro que se le permita atraparla, después de lo cual la detendremos y la entregaremos a las celdas de detención aquí. Si no lo hace, nos retiraremos a menos que se nos ordene lo contrario. No nos enfrentaremos a ella mientras empuñe esta arma. Al parecer, todos entendieron el inglés que se estaba hablando para su beneficio, porque vio manos de colores moviéndose con gestos extranjeros de reconocimiento. No habían perdido el tiempo. Tenía la clara impresión de que su propia llegada había sido considerada una auténtica bendición. No le estaban dando tiempo a cambiar de opinión. Sin duda, habían estado tratando de descubrir cómo derrotar a uno de sus residentes mágicamente más poderosos sin deberle un favor a otro país. Pensó que si era Albus Dumbledore quien se había vuelto loco, Gran Bretaña estaría actuando de la misma manera si un voluntario poderoso apareciera para hacer su trabajo sucio. El coronel le mostró el plano de la casa, cuyas sencillas hojas de pergamino verde le resultaron completamente ininteligibles. Expuso un plan de ataque, las mejores rutas para atravesar la enorme casa, y Harry escuchó atentamente. El tiempo parecía avanzar a paso de tortuga, hasta que de repente dejó de ser así. Un hombre entró corriendo en la habitación, gritando en ruso. Casi al unísono, los reunidos se pusieron de pie. El coronel Toporov apartó los pergaminos y se volvió para mirarlo. Nos vamos ahora. Ella está en los jardines del ministerio. Va a atacar al ministro. Hermione se sentó frente al asistente del ministro ruso, con los ojos entrecerrados mirando a la esbelta bruja rubia. Sé que está aquí. No solo lo dijo el elfo que tengo a mi servicio. Kraken asintió rápidamente ante su mención, sus grandes orejas temblando, sino que soy perfectamente capaz de usar mi sentido común. Vino aquí por Isabeau, se habría puesto en contacto con tu gente y quiero que me lleven con él. Ahora. Y aunque agradezco a todas las muchas personas con las que he hablado hoy para llegar hasta aquí, me gustaría mucho que me llevaran con mi marido ahora. A sus espaldas, oyó a Baugna ahogar un gemido. Ni los guardias ni el elfo que estaba a su lado estaban contentos con ella. Baugna la había amenazado abiertamente con encerrarla en su habitación. Pero después de que Kraken no pudo regresar con Harry, lo que significa que estaba detrás de sus propias y espesas protecciones, ella había tomado el asunto en sus propias manos. Ella ya había terminado de esperar que él viniera a ella. Señora Potter, por favor. No puedo molestar al ministro en este momento y ninguno de mis recursos apunta a su presencia aquí. Tal vez si pudiera regresar a su... No. Hermione se cruzó de brazos. No. Llevo aquí casi 3 horas. No lo hemos visto en casi 7. No me iré a ningún lado hasta que me aseguren de que está bien de salud. Kraken se movió nerviosamente a su lado. El elfo se había sorprendido mucho de encontrarla en Rusia, y más aún en Moscú. No le había dado tiempo para volver con Harry de inmediato, pero había insistido en que esperara mientras ella empacaba sus cosas y se iba con él. Y ese tiempo, por escaso que fuera, fue suficiente para que su marido lograra ponerse detrás de las protecciones a prueba de elfos domésticos. Ella tensó los hombros. Podía sentir que él estaba cerca. Muy cerca. No podía esperar para darle un pedazo de ella. Un chirrido partió el aire, al mismo tiempo que un arco iris de chispas florecía en el aire.
Casi al unísono, ambas brujas se pusieron de pie de un salto, con caras de sorpresa, mientras que Lucky y Baum sacaron sus varitas en unos instantes. Señora, lo siento, comenzó la asistente, pero la apertura abrupta de la puerta la interrumpió. Allí estaba un mago, con el pelo gris peinado hacia atrás y una cara de halcón. Ana, y quien quiera que seas, mis ojos penetrantes recorrieron a los tres extranjeros. Sígueme. Hemos tenido un incidente. Hermione se dejó llevar, con la mente dando vueltas. Ana soltó un torrente de palabras en ruso al mago mayor, sin que ella pudiera entender el significado. Hermione observó cómo otros empleados del ministerio se les unían en los pasillos, con palabras duras y preguntas que volaban desde todas las direcciones. Y, de alguna manera, ella sabía que Harry tenía algo que ver con esto. Intercambió una mirada sombría con sus compañeros y se preparó para correr. Pero no en la misma dirección que todos los demás. Harry siguió al equipo ruso a través de pasillos confusos y grandes arcos, con almas multicolores fluyendo en directa oposición a su propio progreso. Los gritos del coronel hicieron que los empleados saltaran a un lado y se apartaran de su camino, pero el progreso era lento. Demasiado lento. Lo oyó antes de ver nada, fuertes estallidos de aire y chillidos como si se tratara de una descarga eléctrica, la cacofonía característica de una batalla mágica. Sintió la pesada carga en el aire, una estática que le erizó el vello de los brazos y le hizo pensar en los efectos de los átomos que se separan de maneras que no querían. El aire en sí, ionizado y cargado con tanta magia, se sentía como caminar a través de un miasma de poder que podía abrir la boca y saborear. Ya no había gente en los pasillos cuando salieron a un gran jardín cuadrado. Sus árboles verdes y su césped eran tan vibrantes y vivos que contrastaban directamente con la gente que moría sobre su superficie pisoteada. Puede que Lady Isabeau no fuera la bruja más inteligente de su nivel de poder, pero como el agua siempre fluye cuesta abajo, había seguido el camino de menor resistencia. El ministro y sus ayudantes estarán encerrados en la oficina del otro lado de esta zona. Tenemos que darles tiempo para que escapen por los escondites, órdenes duras del coronel mientras su equipo se dispersaba con firme determinación. Vio gestos de religión y de nervios, gestos rápidos de manos y cabezas inclinadas. Esperaban morir. Su cuerpo tembló, la sangre le corría por los oídos, su piel se calentaba con la presencia de la capa mientras se envolvía a su alrededor y hablaba por primera vez durante la posesión de Harry. Hermano. Lady Isabeau, un alma imponente de oro y plata vibrantes, se giró para mirarlos, con sus túnicas marrones ondeando con el viento que ella creó. Moriría si dejaba que la varita siguiera impulsándola. Usaría toda su reserva mágica y caería bajo las varitas de los defensores del ministerio. Pero se llevaría consigo a todos los oponentes a los que se enfrentara, alimentando a la cosa hambrienta que sostenía en alto en su mano. Déjame, dijo Harry entre dientes apretados, esperando que los aurores escucharan, y se sintió aliviado cuando algunos dieron un paso atrás. O tal vez fueron rechazados, porque su propio poder se elevaba, llamado desde donde lo mantenía contenido y enrollado en las profundidades de sí mismo, elevándose como alas verde esmeralda estriadas de blanco y negro. La piedra giró, la capa ardió, la varita silbó. Lady Isabeau gritó de rabia. Escudos dorados florecieron en su espalda mientras la varita brillaba con hechizos que Harry tomaba del aire y arrojaba a un lado. Empezó a caminar hacia adelante, con cuidado sobre el suelo lleno de basura, la tierra púrpura desgarrada y los terrones de verde arrancado que todavía se aferraban a la vida, retorciendo toda la magia que se derramaba hacia él en el aire o el suelo o la piedra a su alrededor, desviando su energía con la suya propia, no tanto un bloqueo como una mano guía. Oyó que los muros de piedra se hacían añicos. Oyó que las estatuas se desplomaban y se rompían, que el aire gemía y se partía, que la tierra se rompía y gemía. Olió el ozono de la magia y de los seres vivos verdes y el olor a cobre de la sangre que se filtraba en la marga. El aire debería haber sido frío, pero él no sentía nada de su frío invernal. Era solo calor blanco y fuego negro en movimiento. Lady Isabeau hizo una pausa, jadeando, su vida era un pájaro frágil que aleteaba en la jaula de su cuerpo tambaleante, atrapada por aquello mismo que le daba tanta fuerza. Y en el silencio, la varita cantó su canción. Lo habían mantenido escondido, hambriento, durante demasiado tiempo. Se le había negado todo lo que quería y necesitaba, y ahora, tomaría todo lo que le dieran y más. Era la pieza que faltaba y que apenas sabía que le faltaba. Había estado roto todo el tiempo, desde el momento en que se envolvió por primera vez con la capa y durmió en su abrazo.
La varita cantaba y cantaba, su larga longitud blanca y oscura, estrellas dentro de un cielo nocturno, un patrón de pirámides que se enroscaban sin fin en sí mismas, cambiando y nunca cambiando en absoluto. Qué hermosa sonaba su voz a sus oídos. Donde la capa era calidez y fuerza, y la piedra un objeto de amor y fría desesperación, la varita tenía un toque más alto y femenino de muerte despiadada y lujuriosa. Ardía con más fuerza que cualquiera de las otras reliquias, su impulso era más fuerte, su propósito más claro. Tendría que matar a Lady Isabeau, cantaba. Si alguna vez quería ser su amo, tendría que darle lo que quería, lo que necesitaba. Era la muerte de todas las cosas, de la rapidez de la sangre en la vida, del florecimiento de la esperanza o el amor o incluso la ira, de todas las cosas que forman a una persona. Era una roca en un océano contra la que todos los hombres que se ahogaban se estrellaban con la esperanza de salvarse. Lady Isabeau lo miró con sus suplicantes ojos dorados, su rostro plateado era una máscara de desesperación que él no podía ver pero podía sentir, tangible en el aire con el olor de las lágrimas y el sonido de sollozos jadeantes. Regardez. Regardez que la mafaitfer. Mira. Mira lo que me hizo hacer. La varita hizo eco de sus palabras y cambió sutilmente su inflexión, lo que hizo que dijera cosas nuevas. Mira lo que le hice hacer. No me mereces. Estaban demasiado cerca cuando Lady Isabeau le acercó la punta afilada de la varita al corazón. Él miró fijamente la superficie blanca y negra, con los ojos cerrados y el cuerpo en calma. Él envolvió su mano alrededor de la madera incluso mientras ella lanzaba su hechizo y su agudo dolor lo atravesó, matando las cosas que tocaba. Matándolo. Se sentía como si estuviera fuera de sí mismo, observando cómo sucedía el verde esmeralda que había dentro de él, que comenzaba a desacelerarse hacia la quietud de la muerte. Y él debería estar muriendo con él. Pero ya no era simplemente un alma verde alojada en el blanco más puro de una forma física. Hermano, susurró la piedra mientras el poder de la varita la salpicaba y se rompía. Hermano, reprendió la capa, mientras su presencia blanca y negra fluía a través de su piel y debajo de ella, estrellas oscuras dentro de sus venas, cayendo como meteoros a través del tranquilo cielo verde de su cuerpo. Su corazón no latía hasta que Ari lo hizo latir, volviendo a la vida desde la quietud con la misma facilidad con la que había devuelto la vida a otros. Por un fugaz segundo casi pudo volver a ver a sus padres, sus almas entrelazadas y fundidas, dos mitades de un todo, desapareciendo en la distancia mientras él tomaba su primer aliento en una vida nueva y diferente. Su mano suelta se apretó alrededor de la varita y la arrancó de los dedos de Lady Isabeau, la bruja cayó inerte al suelo tan pronto como se rompió el contacto. La varita gruñó su canción. Le ordenó matarla, matar a los soldados del ministerio que se acercaban con cautela, masacrar a la gente en los pasillos, liberarlos a todos del dolor de la vida y llevarlos al dulce y pacífico abrazo de la muerte. Bien para ellos, bien para nosotros, lo mejor para todos. Sin sufrimiento, sin dolor, nada. 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 Por un momento que pareció extenderse hasta la eternidad, lo pensó en el arco iris caótico donde las almas parecían nacer y escupirse en un mundo para avanzar a paso lento por la vida y luego regresar marchitas, desgastadas y rotas solo para repetir el proceso una y otra vez, un ciclo sin fin, sin esperanza y sin propósito. Sin continuidad. ¿Qué sentido tenía vivir, realmente? De manera abstracta, vio las pirámides de la varita hundiéndose dentro de él como un gusano parásito, mordiendo a sus hermanos y lamiendo su mente con su veneno asesino, tratando de romperlo con la fuerza de su ser. Pero ya estaba roto, y la varita encajó en él como la última pieza de un horrible rompecabezas viviente. Y cuando esa pieza finalmente encajó, la canción se cortó a mitad de palabra y el tiempo volvió a su lenta marcha de entropía. Lady Isabeau lloró sobre la hierba verde desgarrada. Sus colores plata y oro eran una masa destrozada de horror. Ven a verme. Ven a verme. Él agarró su alma entre sus manos y no le dio la muerte que ella quería. Tomó sus pedazos rotos y los volvió a unir de una manera que nunca había considerado, trayendo claridad al dolor, razón al sufrimiento, sanación a las heridas abiertas de su mente. Luego la dejó marcada, con su alma plateada y dorada jaspeada por los recuerdos de las cosas horribles que había hecho. Pero no roto por ellos. El coronel avanzó con cuidado por el terreno desgarrado hacia ellos, tan cuidadosamente como uno se acercaría a un oso herido. ¿Mantiene usted la cordura, Lord Potter?, preguntó con firmeza, mientras sus compañeros rondaban al final del pasillo detrás de él. No te mataré, respondió Harry a la verdadera pregunta y miró la varita que tenía en la mano.
Pirámides de ébano en un cielo ceniciento, pirámides que ahora podía ver uniéndose a los conos y prismas de bordes afilados con los que se había familiarizado dentro de su piel. Las tres cosas que componían el velo, la entrada directa al caos de la muerte donde nacían las almas. Ya no era humano. Ya no estaba seguro de lo que era. Maestro. Las tres reliquias susurraron su pregunta no formulada, un susurro que recorrió su columna vertebral, su sangre y debajo de su piel. Se estremeció y esperó que no empezaran a hablarle con regularidad. El recordatorio de que no estaba solo en su interior no era agradable. Hubo una conmoción en el pasillo, las voces rusas se alzaron en una discusión furiosa. Se giró con el ceño fruncido justo cuando una voz desgarradoramente familiar cortó la cacofonía. Él es mi maldito marido y si no me dejáis pasar, haré que tome lo que quede de vuestros testarudos culos cuando termine con vosotros y los convierta en estatuas de diamantes para enviar a casa a vuestras familias como un maldito testimonio de lo que ocurre cuando no os apartáis de mi maldito camino. Los colores se dividieron mientras la gente se tambaleaba hacia atrás, ya sea por la amenaza o por la fuerza de su voz o por la indignación en su forma brillante cuando saltó a lo que solía ser el prístino jardín de invierno del ministro. Azul violeta, tan familiar, tan hermoso, la cosa más hermosa que jamás había visto, la luz penetrante de la otra mitad de su alma, el vínculo entre ellos, delgado y tan irrompible como las reliquias mismas. Y marcado. Su visión se fijó en esas cicatrices, bordes dentados y delgados como arañas que permanecían en los bordes de su alma, no profundas, no anchas, pero allí como si no hubieran estado allí cuando él se fue, y lo mantuvieron en su lugar mientras ella levantaba una mano para empujarlo con la suficiente fuerza para que se tambaleara hacia atrás. Entonces ella lo envolvió con ambos brazos y lloró mientras gritaba furiosamente contra su pecho palabras que él no podía comprender. Él la rodeó con sus brazos, dubitativamente, la abrazó, inhaló su aroma, su magia y su luz. Vio el blanco y negro de la varita contra su espalda y cerró los ojos para mirar su suave calidez y asegurarse de que ella estaba físicamente ilesa. Se abrazaron de esa manera hasta que una voz fuerte les llamó la atención. Explica esto.